¿Sabías que más de 2.3 millones de personas han sido diagnosticadas con esclerosis múltiple a nivel mundial? Soy Lorena Ochoa y les doy la bienvenida a un programa más aquí en la Estación de la Salud. Hoy tendremos a la doctora Gabriela Acuña. Ella es neuróloga y nos va a hablar del tema de esclerosis múltiple. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Estamos siendo retransmitidos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio Centro 101.3 FM. Doctora, bienvenida. Miller, adelante. Hola amigos, soy Miller Reynoso y estamos en un programa más de la Estación de la Salud. Como lo dijo nuestra querida productora Lorena, el día de hoy hablaremos de la esclerosis múltiple. Para tratar el tema tenemos acá a la doctora María Gabriela Acuña. La doctora es especialista en neurología, también es especialista en medicina interna y tiene una maestría en gerencia en salud. Doctora María Gabriela, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Me parece que esta es una buena oportunidad para difundir esta patología que cada vez más afecta a adultos jóvenes. Perfecto. Doctora, ¿qué es la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica que afecta el sistema nervioso central, específicamente cerebro y médula, y que tiene una prevalencia alta en adultos jóvenes, generando discapacidad temprana, por lo que es importante poderla conocer y diagnosticar a tiempo. Doctora, ¿a qué edad puede comenzar uno a padecer de esto? ¿O cuáles son también, las causas realmente? Comencemos por eso. ¿Cuáles son las causas de llegar a tener esta enfermedad? Las causas en realidad son multifactoriales. No hay una causa específica, pero se han observado algunos factores de riesgo, desde factores medioambientales hasta alguna ocasión de predisposición genética, niveles de vitamina D, exposición solar, el riesgo de tener otras enfermedades autoinmunes. Entonces, en realidad no existe una causa específica, pero pues sí se pueden identificar algunos factores que pudieran predisponer a la presentación de esta patología. Doctora, ¿estos factores cuáles son? ¿Cómo se manifiesta o cómo comienza a manifestarse esta enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, los síntomas realmente que llaman más la atención es la presencia de alteraciones a nivel visual, trastornos en la agudeza visual, que son dados por la neuritis óptica, y también trastornos motores, trastornos como debilidad de brazos, de piernas, trastornos al caminar, y otro aspecto también importante son los trastornos del equilibrio. Es decir, que esta enfermedad de inicio pudiera llamar la atención por trastornos visuales, trastornos motores o trastornos del equilibrio, no siendo las únicas alteraciones, pero tal vez estas serían como las más llamativas que harían que una persona que comience a tener alguna de estas molestias acuda para el descarte de esta patología. ¿Habría algún tipo de síntoma silencioso de esta enfermedad, doctora? Muchos, porque están asociados a algunas otras alteraciones desde el punto de vista incluso psicológico, trastornos del ánimo, ansiedad, depresión. También podría estar asociado a otras condiciones como trastornos en los esfínteres. Entonces, en realidad, como es una patología que tiene muchos aspectos a considerar, a veces no se asocia un síntoma con el otro, y muchas veces los pacientes van de un especialista al siguiente buscando la explicación a sus síntomas, cuando de pronto todos son parte de una misma condición médica. Entonces es por eso que cuando se comienzan a presentar síntomas neurológicos recurrentes, es importante una consulta con neurología para saber si está o no asociado a una condición como esta. Doctora, entonces las partes más afectadas del cuerpo vendrían a ser las motoras, como usted lo indicaba. Y en los nervios ópticos. En los nervios ópticos. Y el trastorno del equilibrio. Inestabilidad para caminar, vértigos recurrentes, dificultad para tomar, por ejemplo, un objeto con la mano y observar temblor. Es decir, el trastorno motor, el trastorno del equilibrio y el trastorno visual sería como de inicio lo más llamativo, no siendo las únicas manifestaciones. Doctora, entonces, ¿cómo se logra ver o cómo se ve en sí ya una persona que tiene ya el tipo de enfermedad? Que puede llegar a ser de que a lo mejor la tiene y no se ha dado cuenta. Sí, o sea, realmente
todo dependería del momento del diagnóstico. Porque si el diagnóstico es realizado de una manera temprana, es probable que incluso la persona, el paciente, no tenga en ese momento ninguna discapacidad. Y justamente la detección a tiempo evita la discapacidad. Pero cuando es una enfermedad que sigue su curso natural y no tiene tratamiento, es muy probable que esté limitado para su marcha desde el uso de ayuda unilateral, ayuda bilateral para la marcha, hasta el uso de silla de ruedas y dependencia completa de cuidadores. Es decir, que tiene un espectro grande desde el paciente asintomático hasta el paciente muy comprometido neurológicamente, y por eso es importante, al existir tratamientos que modifican este curso natural, es importante el diagnóstico temprano. Doctora, ¿a partir de qué edad se han dado casos o se dan casos de llegar a tener esta enfermedad? Es mucho más frecuente entre los 20 y los 40 años, o entre los 25 y 45 años, es un rango más frecuente. Sin embargo, existe esclerosis múltiple diagnosticada en niños y también en algunas ocasiones son diagnosticados en adultos de mayor edad, de 55, 60 años, que probablemente su enfermedad empezó mucho antes, pero ya se constituyó en síntomas llamativos mucho después, y por eso el diagnóstico es más tardío. Claro. Doctora, ahora le vamos a dar paso a Lore, que tiene otras preguntas que realizarle. Adelante, Lore. Gracias, Miller. Doctora, buenos días. ¿Tiene que ver algo el género? Tal vez le puede dar más a mujeres que a hombres esta patología. Sí, está más asociado a que se presenta con mayor frecuencia a mujeres. Es un mayor número de mujeres las que están afectadas con esclerosis múltiple, pero sin embargo, cuando afecta a hombres, la enfermedad es mucho más agresiva. ¿Por qué es más agresiva? Son factores que se han asociado a mal pronóstico, a un pronóstico de mayor discapacidad temprana, sobre todo en hombres, o cuando afecta sectores específicos del cerebro, como el cerebelo, el tallo cerebral y la médula, están asociados a peor pronóstico. ¿Y cuál es el diagnóstico para poder llegar o a determinar que se tiene la esclerosis múltiple? Luego de la sospecha clínica y donde se realiza un examen neurológico en el que se encuentran alteraciones en este examen, se solicita una resonancia de cerebro, se complementa con resonancia de médula cervical y médula dorsal, y cuando ya se observan las lesiones tanto en el cerebro como en la médula, el siguiente paso es realizar un estudio de bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo, y con estos elementos ya se tiene el diagnóstico. Adicional a eso, se tienen que descartar otras patologías que pudieran parecerse a esclerosis múltiple y que puedan dar síntomas similares. Doctora, con algún tratamiento adecuado, ¿se podría tal vez tener una vida normal? Sí, existen tratamientos modificadores de la enfermedad. Actualmente en el mundo están disponibles 14 tratamientos con diversos mecanismos de acción. Todo esto pues gracias al desarrollo de la ciencia, en el que todos estos fármacos pasaron todas las etapas de evaluación y actualmente se están comercializando en el mundo, y obviamente no existe un tratamiento mucho mejor que el otro, sino que hay que buscar de acuerdo al perfil del paciente cuál es el tratamiento adecuado para cada uno. Doctora, le iba a preguntar justamente sobre los avances. ¿Han habido avances notables para esta patología? Sí, existen tratamientos que cada etapa o cada año o cada pocos años están apareciendo nuevos fármacos que ayudan a que no se presenten estas recaídas o brotes y que también no se acumule la discapacidad en estos pacientes a largo plazo. Entonces, realmente con respecto al tratamiento, en los últimos años se ha incrementado muchas posibilidades de mejorar a estos pacientes, y justamente por esa razón es importante el diagnóstico temprano. ¿Qué tanto podría afectarla a la vista? Es parte de las lesiones que se pueden presentar. De hecho, la neuritis óptica o el trastorno visual es una de las cosas que inicialmente llaman la atención y que hacen que una persona acuda a consulta médica para determinar cuál es la razón de este trastorno visual. Junto con el trastorno visual pueden haber trastornos motores, trastornos sensitivos, trastornos en el equilibrio. Doctora, ¿un factor de riesgo podría ser la raza? Tal vez la raza europea o la raza muy blanca podría...
Está asociada a que las mayores tasas de presentación en esclerosis múltiple se dan en las zonas extremas, tanto al norte como en el sur. Por eso tenemos del mundo, por eso tenemos que existen muchas más altas tasas de presentación en Estados Unidos, en Europa, también en América, en Argentina, en Uruguay, pero menos frecuencia de presentación a nivel de la línea ecuatorial. Hasta hace muchos años se consideraba tal vez que en Ecuador no existía esclerosis múltiple, pero fue pasando el tiempo y con el acceso a más consultas, el acceso también al conocimiento de esta patología, ya se comienzan a diagnosticar cada vez más pacientes en nuestra población. Doctora, ¿qué tanto puede afectar a la parte psicológica a los pacientes con esta enfermedad? Porque es muy fuerte. Entonces, me imagino que debe estar acompañado 100% con un especialista, como un psicólogo. Con un psicólogo y en ocasiones con un psiquiatra, porque se tiene que dar primero contención en el diagnóstico, luego durante el seguimiento para permanecer adherente al tratamiento, y por supuesto que el tener una condición neurológica genera sensaciones de ansiedad, de depresión, se pueden sumar otro tipo de trastornos que debe el individuo hacer uso de ayuda, no solamente de un psicólogo o de un psiquiatra, sino también de su entorno familiar y laboral por la necesidad de contención, sobre todo en los momentos en los que existen recaídas. Yo creo que inclusive te hace más fuerte esta enfermedad, porque por ejemplo he visto en el caso de Laura Suárez, que aquí una conocida ecuatoriana, que ella en sus redes sociales siempre habla sobre su enfermedad y de hecho se la ve súper, no sé cómo decir la palabra, como un roble en sí. Creo que influye mucho en la parte psicológica y en la fortaleza del ser humano, ¿verdad? Así es, justamente esta posibilidad de resiliencia que nos acompaña a todos los seres humanos es lo que se debe de activar en los momentos de crisis. Seguro que en el momento del diagnóstico pues el panorama era distinto. También el momento del diagnóstico hace muchos años no habían tantos tratamientos y por lo tanto el futuro era muy incierto. Ahora con todas las posibilidades de tratamiento se prevé que exista mejor control y que las tasas de discapacidad no se presenten en la medida en la que se presentaban antes. Pero sin embargo, a pesar de ello, a pesar de los tratamientos existentes, a pesar del diagnóstico temprano, sí pudieran ocurrir o sí pudieran presentarse tasas de discapacidad. Doctora, tal vez si lo puede comentar, háblenos un poquito sobre los costos de este tratamiento. Son tratamientos de muy alto costo, por lo tanto es importante que el paciente pues, que se sospeche de esta condición disponga tal vez de un seguro médico, porque el costo de tratamiento varía, fluctúa entre cientos a algunos miles de dólares mensuales. O anuales incluso, y que no una persona con ingresos regulares probablemente no sea capaz de poder solventar. Por eso es importante que tengan o que dispongan de algún tipo de seguro para que pueda hacer el tratamiento, sobre todo continuo, porque en la continuidad del tratamiento, en la adherencia al tratamiento, es mejor resultado a largo plazo. Doctora, muchísimas gracias por su aporte. Muchas gracias, Lore. Amigos, les recordamos que estamos con la doctora María Gabriela Acuña, con la que estamos hablando del tema de la esclerosis múltiple. Doctora María Gabriela, ¿la persona con esclerosis múltiple es una persona con discapacidad? Sí, es una persona con discapacidad, sobre todo cuando la enfermedad ha avanzado. Pero estamos acostumbrados a observar que la discapacidad únicamente se da cuando tenemos alguna dificultad para caminar o alguna dificultad para realizar actividades de la vida diaria. Pero a veces la discapacidad en la esclerosis múltiple no se la puede visualizar únicamente en lo motor, porque como los síntomas son variados,
y realmente van a alternar a veces desde trastornos motores que pueden ser permanentes hasta componentes sensitivos como dolor, contracturas musculares. El día a día suele ser muy difícil, sobre todo cuando existen episodios que se llaman brotes o recaídas, que son parte de la enfermedad, donde cuesta a veces explicar al entorno lo mal que se puede sentir una persona cuando está padeciendo esta enfermedad. Y justamente por eso es que muchos de los pacientes que, a pesar de tener esclerosis múltiple con un diagnóstico dado por o certificado por un médico neurólogo o un médico especialista, fisiatra, a pesar de tener resonancias que respaldan, a pesar de tener estudios de líquido cefalorraquídeo que respaldan también el diagnóstico, muchas veces cuando buscan su carnet de discapacidad, pues no consideran que sea una persona que pueda acceder a este carnet de discapacidad, porque tal vez se observa que desde el punto de vista motor no está tan comprometido. Entonces es por eso importante que se difunda esta enfermedad, adicional a que se entienda que el contexto de discapacidad no es solamente motor, y por eso también al difundirse el entorno, la familia, el entorno laboral va a poder comprender cómo puede sentirse una persona que tenga esta enfermedad y poder también ser parte de la ayuda que debe de recibir. Doctora, pero tengo entendido que igual para poder sacar también este carnet llega con el diagnóstico del especialista. Es así. ¿Verdad? Así es, pero cuando no está muy comprometida la parte motora, es decir, tiene el diagnóstico, pero la persona puede caminar por sus propios medios y no utiliza una ayuda unilateral, bastón o andador, pues solamente con observarlo consideran que no tiene la necesidad del carnet de discapacidad, siendo una patología con alta posibilidad de discapacitarse tempranamente, y que las recaídas hacen que durante un tiempo probablemente no pueda acudir al trabajo porque en ese momento se presentó inflamación en su cerebro que generó la debilidad en alguna pierna, en algún brazo, un trastorno para el lenguaje, alguna inestabilidad para caminar o un trastorno visual. Entonces, durante ese tiempo de recuperación posterior al uso de corticoides, es probable que el paciente no pueda integrarse a su actividad diaria, y luego de que la recaída pasa, probablemente ya pueda continuar con su vida normal. Y por supuesto eso constituye parar en su día a día. Entonces, en el momento en el que la inflamación cesa, el paciente puede nuevamente continuar con sus actividades, pero por esa razón no se considera en ocasiones que sea necesariamente merecedor, por decirlo de alguna forma, de este tipo de carnets. ¿Esta enfermedad es una enfermedad degenerativa? Por donde se la quiera ver. Es una enfermedad que tiene un componente inflamatorio, porque es el sistema inmunológico que por su activación lesiona la mielina, que es un componente del sistema nervioso central, y dependiendo del lugar donde se inflame, son los síntomas que se presentan. Pero paralelamente este componente inflamatorio tiene un componente neurodegenerativo, que casi empiezan desde el momento en el que aparecen los primeros síntomas. Pero luego ya el componente inflamatorio cesa y el componente degenerativo tiene un peso mayor, y ahí es cuando ya se da la discapacidad permanente. Sin embargo, por tener un tiempo de inflamación, entonces de recaídas y mejorías, y cuando no es tan evidente la discapacidad, tal vez no se toma con tanta seriedad, no se le da tanta importancia, y probablemente por eso es que el tratamiento no es administrado a tiempo. Doctora, ¿esta enfermedad es reversible? ¿Tiene cura? ¿Cuál es el tratamiento? A diferencia de muchas otras enfermedades neurológicas que realmente son completamente degenerativas y uno hace un acompañamiento del paciente y va tratando de paliar los síntomas que se presentan, esclerosis múltiple es una enfermedad que sí tiene tratamiento, y tiene tratamientos que modifican el curso natural de la enfermedad. Y es justamente por eso la importancia del diagnóstico temprano, porque así podemos realmente cambiar el futuro, digamos, en relación a la patología, sobre todo, por ejemplo, de una persona desde ser completamente independiente y mantenerse completamente independiente hasta requerir ayudas pues para la mayoría de las actividades de su vida diaria. Perfecto. Doctora, ¿cuánto tiempo puede vivir una persona que padece de este tipo de enfermedad?
Realmente no es una enfermedad que mata, o sea, no es una enfermedad que que podemos decir que tiene un promedio de vida. El promedio de vida de quien tenga esclerosis múltiple es muy similar al de la población general, pero lo que hace tan importante poderla difundir es que es de muy altas tasas de discapacidad. Es sobre todo en gente joven, porque estamos un poco visualizando el futuro de esta persona joven que en pocos años ya no podrá ser independiente, que en pocos años, si no tiene un tratamiento adecuado o un tratamiento a tiempo, probablemente requiera una jubilación temprana, probablemente luego necesite ser dependiente de cuidadores, que en ocasiones son sus padres, sus hermanos, sus esposos o esposas. Entonces, eso sí que marca mucho la diferencia entre diagnóstico y no diagnóstico, tratamiento a tiempo, no tratamiento a tiempo, tratamiento adecuado y no tratamiento adecuado. Doctora, debido a esta enfermedad, ¿la gente puede llegar a caer, los que sufren de esta enfermedad, en una depresión grande, muy grande? Sí, realmente los trastornos neuropsiquiátricos en general sí pueden estar asociados a esclerosis múltiple. Cada vez se observan más manifestaciones porque se las está buscando más. Actualmente se han conformado equipos multidisciplinarios que abordan la enfermedad y que observamos a cada paciente en varios ámbitos que requieran abordaje. La depresión es parte porque desde el momento del diagnóstico hasta adaptarse al medicamento y luego pensar en el futuro, ya constituyen en sí una causa o una razón para que el individuo pues piense o se sienta distinto. Entonces, la depresión sí acompaña a la esclerosis múltiple, por eso debe de ser diagnosticada y tratada para que no sea una razón más de recaídas y no acreciente más toda la carga de la enfermedad. Doctora, ahora le vamos a dar paso a Lore, que le va a comentar de artistas que padecen de esta enfermedad. Adelante, Lore. Gracias, Miller. Ahora vamos con artistas que padecen de esclerosis múltiple. Tenemos a Christina Applegate, famosa por sus papeles en Married with Children y la serie en Netflix Dead to Me, anunció la noticia en un tuit diciendo: ha sido un viaje extraño, pero me ha apoyado en gente que sé que también tiene esta enfermedad. Ha sido un camino difícil, pero como todos sabemos, el camino sigue. Luego agregó en una publicación posterior que ahora les pide respeto a la privacidad mientras pasa por esta situación. Tenemos a la actriz Selma Blair. Ella escribió alguna vez en su Instagram: estoy discapacitada, me caigo a veces, dejo caer cosas, mi memoria se nubla. La actriz trabajó junto a Applegate en la película La cosa más dulce en el 2002. Tenemos a Jamie Lee Sigler. La conocida actriz por su papel en Los Soprano es otra famosa que fue diagnosticada de esclerosis múltiple con solo 20 años, cuando aún actuaba en la mítica serie, aunque no lo confesó hasta los 34 años. Hay que tener una actitud luchadora para enfrentar a esta enfermedad. Esta enfermedad puede acabar con tu vida si te dejas, declaró en su momento. Sí, escuché al respecto de actrices o personajes conocidos que han sido diagnosticados con esclerosis múltiple, y es un poco el reflejo de lo que ocurre con la enfermedad, que justamente se presenta en la mejor época de la vida, cuando estamos durante la juventud y en plena etapa productiva. Y justamente llama mucho la atención que en ocasiones el padecer enfermedades neurológicas genera un estigma que a veces se quiere evitar y por lo tanto se ocultan los diagnósticos, no siendo necesariamente actualmente esa la mejor forma de proceder, ya que lo mejor es afrontar lo que está pasando, dar a conocer lo que está pasando para buscar las mejores alternativas y sobre todo la formación de grupos de ayuda que no solamente son una contención para los pacientes, sino que también son una contención para las familias. Y adicional, en la descripción que se hace con respecto a la enfermedad, de cómo se siente un paciente con esclerosis múltiple, realmente es una enfermedad que se la ha etiquetado como la enfermedad de las 1000 caras, ya que si hacemos una entrevista o si les preguntamos
cuáles son los síntomas que tienen o cómo se están sintiendo en un determinado momento. Es probable que tengamos preguntas diferentes, porque todo depende de cuál es el sitio del sistema nervioso que está en ese momento afectando. Pero una cosa que es muy frecuente escuchar es el sentimiento primero de desolación y de depresión al momento del diagnóstico, pero pues luego expresiones de fortaleza, luego que se asimila el diagnóstico y la esperanza de que la ciencia está ayudando a que, a pesar de este diagnóstico difícil, pues se pueda continuar con la vida, con mucho esfuerzo de quien lo padece, pero es más bien con respecto a esclerosis múltiple, yo diría un panorama esperanzador, más esperanzador que en otras patologías. Muchas gracias, doctora. ¿Qué recomendaciones le puede dar a todos nuestros seguidores, todas las personas que nos están escuchando, de poder identificar esta enfermedad y no llegar a que avance más? Que ante la presencia de trastornos neurológicos como trastornos visuales que no estén relacionados a un problema de los ojos, sino que se identifique que en este trastorno visual sea el sistema nervioso o el nervio óptico el alterado, que un problema motor persistente, recurrente, problemas sensitivos que van y vienen y trastornos del equilibrio que van y vienen, pues lo más adecuado es que tengan una evaluación neurológica para que sea un profesional quien determine si es que esto es parte de síntomas que no tienen ninguna relación con una patología, que sean síntomas completamente benignos, porque realmente durante el día a día podemos tener muchas sensaciones no necesariamente asociadas a una enfermedad, pero es justamente un profesional quien puede determinar cuál es la diferencia entre lo que sentimos y realmente lo que está asociado a que detrás de esto exista una patología como esclerosis múltiple. Entonces mi recomendación es que se acuda siempre a una evaluación profesional y que luego de que en el caso de que sea realizado un diagnóstico, exista exista información acerca de la patología y acerca de los tratamientos. Y adicional a ello, pues que se promuevan la formación de grupos de pacientes con patologías similares, porque siempre estar en comunidad genera apoyo. Doctora, para que nuestros seguidores puedan estar en contacto con usted, ¿a qué número la podrían ubicar? Al 283-2715 y el 099-61-21-72-6. Mi consultorio es en la clínica Kennedy San Borondón y ahí es donde pudieran ubicar. ¿Solo ahí, doctora, la pueden ubicar? Bueno, yo trabajo en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en el área de neurología, y nosotros en el servicio de neurología tenemos la clínica de enfermedades desmielinizantes, donde atendemos pacientes con esclerosis múltiple en un equipo multidisciplinario, y tenemos aproximadamente 134 pacientes con diagnóstico y seguimiento de esclerosis múltiple, algunos con un seguimiento desde hace más de 17 años. Es una población alta. Es la segunda población más grande a nivel país en tratamiento y seguimiento con esta patología. Doctora, muchísimas gracias. Es un gusto haberla tenido acá en el programa. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Agradecemos a la doctora Gabriela Acuña, neuróloga, que nos habló del tema de esclerosis múltiple. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Estamos siendo retransmitidos todos los sábados por Radio Centro 101.3 FM a las 10 de la mañana. También recuerden escribirnos a nuestro WhatsApp 099502841. Esto ha sido todo el día de hoy. Nos vemos en la próxima emisión aquí en la Estación de la Salud. Un fuerte abrazo.